Hola, buenas tardes. Mi nombre es Quetzal López y en este video voy a explicar acerca de un poquito de cómo se desarrolló el proyecto de la materia para lo que fue el emprendimiento del derecho corporativo. Primero y antes que nada, pues quiero comentar que este desarrollo se hizo en un bar, que el bar se llama La Estación Tetrán, que está aquí ubicado en Guadalajara. El principal enfoque que se hizo en todo este desarrollo del proyecto, pues fue hacer que el negocio tuviese un potencial de crecimiento y protección, sobre todo legal. Esto debido a que tenía algunas irregularidades, no en el sentido de cómo estaba estructurado ante la ley, sino más bien cómo se estaba manejando dentro de lo que era la administración. Entonces, en el primera instancia tuvimos lo que fue el planteamiento del problema, que pues nos sentamos a ver qué es lo que le estaba pasando al bar, y en él pudimos pues ver que tenían varios principales que estaban generando que el bar sí tuviera un crecimiento, pero no un crecimiento como se esperaba. Dentro de ellas pues estaba lo que era el riesgo de contratos comerciales, porque no tenía limitación de riesgo financiero estructurado, debido a que sus finanzas estaban muy disparejas. A lo mejor falta una división de expansión y pues eran como los principales riesgos que se estaban viendo, o eran los principales problemas que había, que esto pues obviamente afectaba para que la empresa pues tuviera una estructura sólida y que con ello pues pudiera tener a lo mejor como todo lo que fueran temas de contratos y crecimientos financieros más estructurados y que les pudieran apoyar mejor. Por lo cual, a raíz de esta situación, pues hicimos un objetivo que era principalmente el proyecto, y pues era por esto mismo desarrollar una estructura integral que permitiera la protección, la operación y la expansión del bar como tal. Dentro de esto, pues estuvimos viendo cómo proteger la marca ante el IMPI, regular todo lo que era el tema de los ingresos y egresos del negocio, establecer los contratos nacionales e internacionales en caso de que se fueran a necesitar, y pues evaluar la viabilidad de cotizar en la Bolsa Mexicana de Valores. Con esto pues íbamos a cumplir el objetivo de poder transformar el negocio en una empresa estructurada legalmente que estuviese lista para poder crecer y expandirse. Para esto creo que es importante que conozcamos un poquito más el fondo del negocio del bar. El bar en sí está enfocado en que la gente vive experiencias con un alto potencial de expansión bajo un modelo de franquicia. Obviamente pues estamos hablando de que es la primera sucursal que tienen, entonces pues todavía a lo mejor el tema de las franquicias está un poquito más retirado para unos años más futuros, pero teniendo una buena administración sí se puede lograr. Como dije, principalmente el bar es un bar temático e innovador en la zona donde está ubicado. Ofrece, o su enfoque principal es ofrecer experiencias personalizadas, agregando a esto los elementos que son pues la mixología, eventos que hacen, un ambiente nocturno. Me tocó ir varias veces al bar y pues obviamente se ve el ambiente que genera la gente y el que generan las personas que son invitadas a tocar ahí en el bar. Ahora sí, haciendo un análisis general de la empresa, pues pude determinar que a esta principalmente le faltaban ausencia de contratos formales, riesgo en uso de la marca, porque el logotipo que utilizan es un patito que lo diseñaron ahí. Ese patito no está patentado, entonces pues pueden robarles la marca o el registro de la marca. Tiene limitantes de expansión y pues sí necesita una estructura corporativa. Estas áreas críticas son pues las que principalmente han generado que el negocio se esté deteniendo, en el sentido de que no puede expandirse más rápido de lo que pudiese crecer. Ahora, ¿qué se hizo para poder apoyar al ejecutivo, bueno, al dueño del negocio, mejor dicho, en lo que era la propiedad industrial? Pues principalmente se desarrolló un tutorial, se les estuve explicando ahí mismo inclusive cómo hacerlo, el cómo crear la marca ante el IMPI, el costo que iba a tener, cómo se tenía que hacer la solicitud en línea. Estamos esperando que hagan la resolución, que más o menos tarda de 3 a 6 meses, y pues esto nos va a dar
sobre todo la protección legal, la exclusividad y el poder tener un valor comercial ante otras negociaciones que pudieran hacer a futuro. También se le propusieron contratos que van a permitir la expansión comercial de la empresa, esto tanto en contratos internacionales como contratos nacionales. Obviamente los nacionales, pues no es el uso de la marca, las regalías, bueno, de lo que abarcaba, ¿no? El control de calidad, las auditorías, y en lo que es los contratos internacionales, pues obviamente eran licencias globales que pudiese necesitar si en algún futuro decide expandir el negocio a nivel internacional, el costo de las regalías, qué reguladores iba a tener y pues el arbitraje internacional que también iban a estar solicitándole. Esas fueron como las propuestas que se le pusieron al dueño para que las pudiera analizar. Ahora también, en la parte de lo que es el derecho bancario y bursátil, pues se analizó el crecimiento del proyecto hacia un nivel corporativo que le permitiera a la empresa poder cotizar. Y pues antes que nada se le explicaron los requisitos que iba a tener. El primero es que la empresa debe ser una SAP. Obviamente tiene que tener estados financieros auditados, que esto era a lo mejor uno de los principales problemas que tenía la empresa porque su contabilidad no la llevaba del todo en orden, simplemente eran como registros que hacían en un Excel y se les olvidaba y no les estaba cuadrando las cosas. Obviamente también tenía que tener prospectos de colocación. Y pues obviamente se le habló de los beneficios, que era pues el acceso al financiamiento, el crecimiento empresarial, obviamente implicaba un mayor prestigio y una mayor liquidez. Ahora bien, el derecho corporativo, o sea, después de haber hecho todo el análisis de la empresa y habérselo presentado a el dueño, pues podemos concluir que el tener una estructura legal es clave para el crecimiento sostenible de tu empresa en cualquier rubro, ya sea un bar, ya sea una tienda de ropa, o sea, cosméticos, lo que tú quieras. El que tengas una estructura legal te va a permitir tener un mayor crecimiento eh, y no que tengas tantas trabas. Es importante recalcar que el derecho corporativo impulsa, pues obviamente, el crecimiento de las empresas, te protege legalmente reduciendo así los riesgos que pudieses tener. El tener los contratos bien estructurados con todas las partes, o sea, que todas las partes estén de acuerdo, pues obviamente fortalece las relaciones comerciales. El que tenga también una estructura, un sentido, te permite que tengas una mayor expansión y pues así te hace que tu proyecto, o sea, tu negocio, pues sea más viable y obviamente sea alcanzable. Obviamente, en este proyecto sí tuvimos algunas trabas. Por ejemplo, creo que sería más práctico si pudieran simplificar el trámite ante el IMPI, perdón, a lo mejor digitalizar los procesos legales, porque sí fue muy complicado poder encontrar desde el fondo algunos, pues no contratos, sino algunos acuerdos que tenían. A lo mejor sí capacitar mejor a las personas que estén dentro de la empresa, porque sí se les habló de cómo se hacía la estructura del Excel y de cómo ingresar lo que pues eran los ingresos y egresos de la empresa, pero pues desconozco si lo van a continuar o no. Sí, también se le estuvo tratando de asesorar y sobre todo se le estuvo tratando de hacer mucho hincapié en la importancia de por qué es importante que esta asesoría la siga llevando, porque a lo mejor ahorita la empresa es chica y no tiene tanto impacto. Obviamente tiene un impacto, pero no como pudiese tenerlo en algún futuro, y si tiene pues temas en donde no esté bien estructurada, puede empezar a tener problemas legales.